Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este nuevo video que voy a hacer es para explicar sobre la vida de Manuel Belgrano. Este video va para todo público, para los chicos de cuarto grado que este año van a hacer, si Dios quiere, su promesa a la bandera, para mi sobrino Martín, que también este año va a ser su promesa a la bandera. Eh, es un video, perdón, que va dedicado a todas aquellas personas que quieren saber un poco más sobre nuestro gran patriota. Acá me dediqué a investigar y a hacer un video para que podamos entre todos aprender, y bueno, sus dudas vayan a este canal o al Classroom que tenemos en el colegio. Bien, eh, José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació un 3 de junio del año 1770. Manuel es un hijo de dos personas, un italiano y una santiagueña, de clase muy alta, padres adinerados, padres que tienen mucho dinero para aquella época. Entonces en aquella época se usaba mucho poner muchos nombres cuando se venía de una familia con algún cargo jerárquico alto o tenía muchas tierras o tenía mucho dinero. Entonces por ese motivo se le pone el nombre Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Al día siguiente se lo bautiza en la que hoy en el barrio de Montserrat, capital federal, después le voy a pasar fotos para que lo vean. En la actualidad existe todavía esa iglesia, ese templo, no la casa de Manuel Belgrano, porque claramente en aquellos entonces no estaba poblado como hoy está poblado la ciudad de Buenos Aires. Allí tenía su casa y vivía Manuel Belgrano con sus hermanos y hermanas, que eran muchas. El matrimonio Belgrano tuvo 15 hijos, de los cuales vivieron 12. Manuel Belgrano a muy corta edad empezó a relacionarse con esclavos porque su familia tenía muchos esclavos, y hermanas. Jugaban todos juntos, eran muy unidos, cuenta uno de los tantos autores que investigué. Y también cuentan que Manuel Belgrano era una persona que quería mucho a sus amigos, sobre todo a sus amigos esclavos. Empieza una batalla interna hacia él cuando tiene que empezar a instruirse en la primaria con sacerdotes y maestros. Recuerden que para el año 1700 no todos tenían acceso a la educación, solamente tenían acceso a la educación las familias que tenían mucho dinero, y solamente podían educarse las familias con mucho dinero y solamente sus hijos varones. Las hijas mujeres aprendían otras cosas, otros oficios, como aprendían muy poco sobre matemáticas, álgebra, latín, castellano, muy poco aprendían ni nada, porque ellos tenían, la mujer en ese momento tenía otra función, que era casarse a corta edad, tener hijos. Entonces no era lo mismo que es hoy. Por eso Belgrano, ya cuando tiene que empezar a estudiar y ve que sus hermanas van a hacer otras cosas y sus amigos esclavos van a hacer otra y no pueden estudiar con él, empieza a hacerle ruido eso en la cabeza. Hacia aproximadamente el 1782-83 se dice que Belgrano entra al colegio, Real Colegio de San Carlos, para estudiar. En ese colegio solo estudiaban varones de gran poder, su familia, que podían pagarlo, que podían costearlo. Estudia allí en ese colegio que más tarde uno de los primeros presidentes progresistas, que es Bartolomé Mitre, año 1880, le da el nombre del Colegio Nacional Buenos Aires, en el cual hoy conocemos con ese nombre, que es un colegio mixto muy diferente a lo que era cuando estudió Belgrano.
Belgrano estudia en el Real Colegio San Carlos y ese colegio fue fundado por los primeros jesuitas que estaban en nuestro país, en aquel momento en el Río de la Plata. Él empieza a estudiar, se recibe allá por el año 1786, se tiene un promedio más o menos de que en esa época él se recibe en la secundaria, y su papá de manera inmediata, como tenía el dinero y podía, lo manda a estudiar a España. Para aquel entonces, una de sus hermanas, que se había casado muy jovencita con un sevillano, que es alguien oriundo de la ciudad de Sevilla en España, el señor José María Calderón de la Barca, se casa con la hermana mayor de Belgrano, llamada María Josefa Belgrano. Ellos ya estaban casados y estaban establecidos en España. Ellos reciben a Belgrano en España, donde él estudia en la Universidad de Salamanca, entre otras cuestiones, estudia la carrera de leyes, que hoy la conocemos como abogacía, estudia esa carrera, también estudia idiomas, estudia mucho latín, estudia griego, también estudia partes del periodismo, y allí empieza a estudiar filosofía y estudia autores del iluminismo, que es una etapa que nace en Francia, autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y estos autores a él le dan un pantallazo que ya venía haciéndole ruido a su cabeza de por qué teníamos que seguir siendo colonia española, siendo que en aquel momento, cuando él estudiaba en España, Fernando VII, el rey, que nos gobernaba a nosotros por medios de un virrey, cae en manos de Napoleón Bonaparte y su hermano José Bonaparte, quien se queda a cargo del país de España, y mete preso a el rey Fernando VII. En aquel momento empiezan a preguntarse por qué tenían que seguir a un rey que no daba la cara, que cobraba muchos impuestos y con ideas firmes de democracia, porque lo lee en estos autores que recién mencioné, empieza a tener ideas de lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, y empieza a hacerse ideas de por qué muchos chicos no pueden de manera igual concurrir a la escuela, por qué sus amigos, que son los esclavos, no tienen la libertad de elegir si quieren servir a alguien o tener su propia vida. ¿Por qué no se puede convivir de manera fraterna todos? Entonces, todas esas preguntas empieza a hacerse Manuel Belgrano en su cabeza y empieza a maquinar de por qué pasa eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que da lugar a que eso pase. En ese momento él tiene que volver a nuestro país y viene con ideas fijas de revolución, de no al colonialismo, a empezar a tener ideas fuertes sobre cómo empezar a independizarnos. En España él se encuentra con otros revolucionarios que van a ser más tarde y empieza a charlar con ellos sobre esta idea de cómo hacer para que en la Argentina de aquel momento llamado Río de la Plata podamos ser libres. ¿Cuál sería cómo podríamos hacer para hacer eso? Entonces él empieza a plantearse todas estas preguntas y quiere dar respuestas a estas preguntas que él se empieza a hacer. Entonces él tiene que volver hacia el Río de la Plata, porque recuerden que Argentina no tenía ese nombre, sino tenía el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Vuelve con ideas fijas de revolución, vuelve con ideas muy claras que él ya había estudiado en España. Eso da lugar a ser una de las personas más cultas que después tiene las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque Manuel Belgrano, recuerden que no era militar, él no había estudiado para ser militar, él era un intelectual. ¿Cuál es la diferencia clara entre un intelectual y un militar? El militar hace una carrera de militar, de lucha, de arma,
Y Manuel Belgrano no. El creador de nuestra bandera era un intelectual, era un hombre que había estudiado muchos idiomas, le interesaba mucho el latín, que todos en nuestro país pudieran tener acceso al latín, porque él creía que el latín, aparte de ser nuestra lengua madre, fue fue el primer idioma en el cual fue traducido la Biblia en papel. Entonces él decía, es muy importante que todos tengamos una idea de lo que es el latín, que nace no solamente del latín derivan otras lenguas. Entonces él decía que era muy importante que todos podamos acceder a ello. Entonces comienza su idea de la revolución ya en España, la trae aquí y aquí va a empezar toda esa revolución que él hace sin ser militar y siendo un intelectual, tenía claras ideas de revolución para aquel momento. Así que bueno, yo ahora voy a hacer otro video con la segunda parte de qué pasa cuando él vuelve a Buenos Aires, qué ideas tiene, qué es lo que pasa, con quién empieza a reunirse. Bueno, voy a dar otro video con la segunda parte de la vida de Manuel Belgrano. Así que bueno, un beso.